Esta es una realización de Filmmaster desde la ciudad de Necochea, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. El producto periodístico junto al campo, periodismo agropecuario. Nos ponemos en marcha y lo hacemos de esta manera. Por acompañarnos en este momento que es tan importante para Coninagro y realmente es una satisfacción ver esta sala llena y bueno, vamos a hacer algunos comentarios y después vamos a pasar a estos sentimientos que uno tiene en estos momentos tan lindos para Coninagro. Hace 2 años que tengo el honor de que un grupo de federaciones y productores de todo el país me distingan con esta presidencia a una de las entidades que defiende los intereses de los productores y de las cooperativas de todo el país. Mi agradecimiento en principio a quienes me propusieron para estar aquí, como es justamente la Federación de ACA, no sé por dónde hace el presidente, pero muchísimas gracias. Y también al de mi familia y de mis hijos, que son los que se ocupan de llevar adelante, son los que trabajan y se ocupan de llevar adelante la producción en el campo, lo que permite a mí dedicarle tiempo a esta acción gremial y llevar adelante esta actividad con el sueño de que podamos aportar a un país mejor. Sumo mi agradecimiento a los demás consejeros, presidentes de las federaciones asociadas y al personal de Coninagro, sin los cuales no podríamos haber organizado semejante congreso. Muchas gracias a todos ellos. Que trabajamos para que el logro de la institución sean perdurables en el tiempo. No puedo dejar de enviar un saludo a la familia de Carlos Sacchettoni por la pérdida que sufrieron. Alguien que dio todo por su función gremial y salvando las diferencias, nuestra solidaridad con la sociedad rural, con su presidente Nico Pino, por el atentado que sufrió y que por suerte no hay que lamentar lesiones. Rechazamos actos de este tipo. Se puede pensar distinto, seguramente que todos pensamos distinto, pero son momentos de diálogos y de acuerdos como nos ha convocado el presidente, y no en estos hechos de intolerancia. En estos 2 años he recorrido cooperativas y sus federaciones y me he reunido con mis pares productores cooperativistas, que además de su labor en el campo, otorgan su tiempo y llevan adelante las gestiones de sus cooperativas, con compromiso y responsabilidades legales, donde no solo aportan su trabajo personal, sino también su capital, ponen en compromiso su capital personal y familiar. He podido apreciar la disposición, la perseverancia, el entusiasmo de los consejeros de estas cooperativas y a pesar de las adversidades que todos vivimos, han perdurado en el tiempo. Muchas de ellas son centenarias, aportando servicios al productor, acondicionamiento y agregado de valor en su producción, asistencia técnica y financiamiento, entre otros beneficios y muchas veces contención a sus asociados ante las adversidades climáticas, políticas y económicas que hemos sufrido. Sumado a esto está el aporte a sus comunidades, escuelas, entidades, fundaciones, es decir, la movilización de la economía de estos lugares y que además no dejaron
de invertir y creer en el país. Les voy a dar un dato. En conjunto, asociándonos las cooperativas de Coninagro, crecimos en facturación un 8,6% anual en los últimos 6 años, con un aporte al PBI. En su momento habíamos hecho un aporte al PBI y lo habíamos calculado junto con los amigos del mutualismo. ¿Por dónde está Alejandro? Porque si me olvido de él, después me lo recuerda. Habíamos calculado que estábamos en el 17% del PBI, tanto el cooperativismo en general como el mutualismo. En este caso, las cooperativas de Coninagro aportan al PBI un 1,17% con una facturación anual de 14.000 millones de dólares. Por eso necesitamos el apoyo del gobierno en retenciones cero, baja de impuestos y desburocratización del Estado. Más adelante me voy a referir precisamente a estos temas. Es por ello que promovemos la defensa de nuestros productores asociados y de sus cooperativas, movilizados por los principios y valores del cooperativismo. Para nosotros, el cooperativismo, más que una herramienta de trabajo, es una filosofía de vida. Mi abuelo, como estoy seguro que fue en muchos de vuestros casos, vino del País Vasco, corrido por las guerras carlistas y la pobreza, con las esperanzas puestas en Argentina. Mi padre tenía solo 3er grado y estudiaba por correspondencia a la luz de las velas en el medio del campo. Le gustaba leer y se sabía el Martín Fierro de memoria. Y siempre tenía una frase para enseñarme. Hoy recuerdo la que me decía: los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera, porque si no, se los devoran los de afuera. Movilizados por esto, desde Coninagro hemos trabajado en conjuntos con las demás entidades. Las propuestas con agenda una política y aportes al sector, junto con los amigos de la mesa de enlace. En temas agroindustriales, advertimos que nuestras más de 350 cooperativas distribuidas a lo largo y a lo ancho del país nos proveen de conectividad, electrificación rural, son consignatarias de hacienda, acopio, frigoríficos, bodegas, empacadoras frutales, yerbateras, entre otras, llegando incluso hasta la producción de biocombustibles, como una salida a la producción a zonas alejadas de los puertos y a la inversión en energías limpias. 60 cooperativas integran a Cabío. Muchas cooperativas están a 1000 kilómetros de Villa María. Jamás van a llevar un grano de maíz. Lo hicieron simplemente porque quieren invertir en energías limpias que todo el mundo necesita. Coninagro no ha quedado solamente en el plano nacional, sino que con las cooperativas del Mercosur estamos trabajando una agenda con el fin de aunar criterios para hacer un abordaje regional sobre nuestros temas que surgen de un mundo globalizado, en crecimiento y con numerosos conflictos. Y es por ello que el año pasado hemos constituido el COPSUR, organismo, hoy nos acompaña el presidente de las cooperativas de Uruguay, muchas gracias Pablo por acompañarnos, organismo que nos permite darle un marco institucional a estos objetivos y en los que hemos trabajado en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, en donde el país adhirió por ley. Pero advertimos que los mismos deben respetar las realidades y las legislaciones
de cada uno de los países. El trabajar en conjunto ha sido nuestra fuerza inspiradora. Hace poco se dijo que se había esquilmado al campo y compartimos el concepto. Pero más que todo lo fue por políticas que privilegiaron sus intereses partidarios y personales de sus dirigentes, con hechos en muchos casos de corrupción, que sumado a años de falta de control y justicia, nos han dejado un 40 o 50% de pobreza, en desmedro de una mejor educación, de una mejor seguridad, salud, justicia para el bienestar de todos los argentinos. En las últimas elecciones el electorado votó por un cambio en la dirigencia. Esperamos que este mensaje de las urnas nos permita avanzar en el buen sentido, en el desarrollo de la sociedad, pero repito, en el bienestar de todos y las oportunidades para las nuevas generaciones. Como productores agropecuarios, somos proveedores de alimentos. No queremos que nos vean solamente como una caja y fuente de dólares. Solamente en la siembra de granos y oleaginosas invertimos, literalmente enterramos 17.000 millones de dólares. Y muchas veces no podemos saber si los vamos a recuperar. Por vaivenes de la economía, entre otras cosas, y esto sin contar el resto de las producciones que están a lo largo y a lo ancho de nuestro país, aportando a movilizar las economías locales, comercios y servicios, pero también a la economía en su conjunto, generando trabajo y empleo genuino y aportando al bienestar general de la nación. En conjunto, con políticas que incentiven el desarrollo socioeconómico del país, con administración eficiente de estos mismos recursos y de los ingresos públicos, estamos seguros que podremos salir de esta difícil situación en la que estamos, con inflación, con pobreza, con pérdida de valor adquisitivo, caída del consumo y que tanto nos afecta a todos los argentinos. La cosa no pasa por pelearnos por un pedazo de la torta que nos toca, sino por agrandar la torta, promoviendo una mayor producción y actividad económica bien administrada. Seguramente podremos salir de esta situación y desde el sector agropecuario hacer un importante aporte si no nos ven solo como proveedores de divisas a quienes cobrar más y más impuestos, sino con la visión social que antes mencioné por los aportes que se hacen no solamente como proveedores de alimentos, sino para producir más, para agrandar la torta, generar divisas y trabajo y empleo genuino para todos, el bienestar de los argentinos. ¿Dónde estamos? El año pasado en nuestro congreso decíamos que veníamos desde hace años arrastrando una situación socioeconómica muy difícil, donde las dificultades se repetían permanentemente año a año. Hoy es bueno reconocer avances en la liberación y desregulación de la economía, en la búsqueda y apertura de mercados, y medidas importantes en una relación laboral mucho más justa, y ejemplos claros en que esta desregulación nos permita bajar el famoso costo argentino que tenemos. A través del seguimiento realizado a la situación económica de las 19 producciones que están en el ámbito de las cooperativas asociadas a Coninagro, nos muestran una situación crítica y una realidad diferente entre las mismas. Aquellas producciones que se exportan en un 80% ven afectados sus resultados por la paridad cambiaria, las relaciones de intercambio con otros países y la brecha cambiaria. Pero por otra parte, aquellas producciones donde se exporta solamente un 20% y el 80% es consumo interno,
Se depende del consumo interno de los argentinos, que en el caso de muchas producciones, entre ellas las economías regionales, y ante una caída del consumo interno por efecto de la inflación que por años nos viene afectando, caída en el ingreso de la gente, el problema es justamente la inflación que afecta los costos internos de producción. Y transversalmente a todo esto está la alta carga fiscal, que afecta a todos los argentinos. En general, el mostrador, los alimentos que producimos tienen una carga impositiva del 30%, cuando la incidencia de la producción primaria es tan solo de un 20-25%. Hoy podemos decir que un impuesto que condicionaba a la economía, el impuesto país, tuvo una quita de 10 puntos y que fue muy importante justamente, y que está el compromiso, por otro lado, del gobierno de eliminarlo a fin de año. Este impuesto no solo nos encarece los insumos dolarizados, sino también los repuestos e inversiones de la maquinaria necesaria para la siembra y el transporte de la producción. No obstante eso, y repito, reconociendo lo avanzado, requerimos gestos e incentivos a la producción, y la respuesta del sector y de nuestros productores y nuestras cooperativas harán las inversiones que generen más producción, trabajo y empleos genuinos, resultando en más producción, en agrandar la torta, como dijimos en un principio, y no pelearnos entre nosotros por quién se lleva la mayor tajada. Cuando hablo de la alta carga fiscal, no solo me refiero a las famosas retenciones, que es bueno que haya un compromiso del gobierno de llevarlas a cero, sino también a la suma de gravámenes nacionales, provinciales y municipales. Un régimen tributario basado en percepciones, en invención de impuestos que después nunca, por un tiempito que después nunca salen, como el impuesto a las transferencias financieras en los bancos, no actualización de mínimos no imponibles en las contribuciones patronales, que generan cada vez más carga fiscal, la que nos ha quitado recursos en beneficio de algunos pocos y principalmente de la política y la corrupción, como antes mencioné. Hoy está instalada en la política que las retenciones son un impuesto regresivo e injusto, que debe ser eliminado, y el gobierno, como dije anteriormente, se ha comprometido en hacerlo. Esperemos que esto sea así y cuanto antes, porque ya hay muchos productores que vienen muy afectados y ya no tienen espaldas para aguantar. Con todo respeto lo decimos, ya no hay más tiempo. Vamos a agregarle una cuota positiva al discurso hacia dónde vamos. Hoy estamos nuevamente ante una oportunidad. El crecimiento poblacional y económico en el mundo requiere de cada vez más alimentos. Esto es muy alentador para la economía del país. Datos de la FAO señalan que las posibilidades de abastecer de alimento a la humanidad en un 50% están en el Mercosur, lo cual nos genera un desafío, pero también un compromiso y, ¿por qué no?, una responsabilidad social como país. Gracias a nuestros modelos de producción y los aportes de la tecnología, no solo producimos alimentos saludables, sino que lo hacemos con sustentabilidad socioeconómica y ambiental. Nuestra carne, en principio por ser productores en temas pastoriles, tiene un balance de carbono altamente positivo. Nuestros granos tienen una huella de carbono de las más bajas del mundo. Cuando desde la Unión Europea nos demandan exigencias
que ellos en algún momento incumplieron, sin considerar siquiera nuestra legislación y modelos de producción, se contradice con la necesidad que ellos mismos tienen para lograr bajar la huella de carbono de sus propias producciones, como se los exigen sus consumidores. Pero más allá de estos inconvenientes, que los estamos abordando en conjunto, desde el gobierno y regionalmente con el resto de los países del Mercosur, hoy tenemos una oportunidad, y es la de aprovechar estas ventajas competitivas para el desarrollo socioeconómico del país. Algunas veces fuimos el granero del mundo. Hoy podemos ser una de las principales distribuidores de alimentos del mundo. Me pregunto, ¿una vez más vamos a seguir perdiendo oportunidades? Es nuestro deseo que este Congreso sea el inicio de un trabajo en conjunto, proactivo y libre de banderías políticas y partidarias, de intereses personales, sin antinomias, que nos dividan y que han impedido que un país como el que tenemos haya podido encaminarse en el desarrollo inclusivo y poder finalmente decir que derrotamos la pobreza. Una vergüenza por los recursos con que cuenta nuestro país. Hemos convocado y agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes, productores, más de 280 jóvenes de nuestras cooperativas, funcionarios, legisladores, técnicos, amigos de las entidades, con los que trabajamos y compartimos muchos de estos sueños. Vamos a tener varios bloques para la discusión que nos enriquezcan y esperemos que así sea, con la idea que nos llevemos elementos, ideas, propuestas para que deje de ser un sueño y podamos decir, logramos lo que nos propusimos. Desde el inicio de mi gestión hemos trabajado junto a los jóvenes y hoy me siento halagado que estos 280 jóvenes de las diferentes federaciones que integran Coninagro me estén acompañando en este congreso. Muchas gracias. Ese es mi semillero. En uno de los bloques del Congreso van a presentar un tema por ellos elegidos y que es sumamente trascendente para el desarrollo de la economía y de la sociedad, como es la educación. Con la idea que ellos hagan su propia experiencia y, lo más importante, nos enriquezcan con su visión y empuje propio de la juventud. Muchas gracias por estar acompañándonos. Ayer tuvieron una actividad en la cual estuvieron poniendo en práctica lo que es el trabajo en equipo, donde las individualidades dejan pasar a justamente a las sociedades, al equipo y al conjunto. Las cooperativas son cuerpos colegiados y tenemos que tener muy claro que las individualidades nos hacen perder tiempo y no son sumas y no nos suman nada. Ya lo demostró Scaloni en el último campeonato en donde salimos campeones. Y ahora a trabajar, a escuchar y proponer, a analizar y discutir, pero por sobre todas las cosas, aprender que con el aporte de cada uno de nosotros seguramente vamos a poder tener un país mejor para todos, por nuestro bien, pero también por el de nuestros hijos. Muchas gracias.
tranquilo como agua de tanque. Seguro contra granizo, Seguro Metal. Un seguro para estar tranquilo. Seguro Metal. Agente en Necochea y Zona Diego Míguez. Teléfono 02262 15 61 5167. Sitio Cero de Quequén, Sociedad Anónima. Es una terminal de embarque que opera desde el año 2016, ubicada en un puerto naturalmente de aguas profundas. La empresa cuenta con una playa propia, con capacidad para albergar 440 camiones. Su principal actividad es la elevación de granos y subproductos provenientes del hinterland de Puerto Quequén o zona de influencia. Sitio Cero de Quequén. La Nueva Fusta, veterinaria de grandes animales, accesorios de electrificación, en calle 50 2966, Necochea. Teléfono 2262 43 55 44. Sentí cuando me matriculé un sentido de pertenencia a un colegio que respalda mi actividad profesional. Sentí estar haciendo las cosas bien porque, siendo matriculado, estoy ejerciendo legalmente mi profesión. Cuando uno siente pasión por lo que hace, se esfuerza por hacer lo correcto. La tranquilidad de estar elevando a diario nuestra labor. Sigamos creciendo juntos. Si aún no te matriculaste, te invito a ser parte. Concretamos la apertura del Instituto Superior Municipal. Este espacio de formación terciaria viene a dar respuesta a una necesidad de hace más de 55 años. La primera oferta educativa del instituto será la Tecnicatura Intérprete Bailarín en Danzas Clásicas y posteriormente el Profesorado de Danza Clásica. Seguimos apostando al desarrollo educativo en nuestra ciudad. Municipalidad de Necochea, en sintonía con vos. Agrodiesel, repuesto de motores y transmisiones, cabinas, accesorios, aditivos, lubricantes para tractores. En agricultura de precisión, productos Trimble, D y E, pilotos automáticos, banderilleros, pantallas, antenas y en pulverización selectiva, el nuevo Weedchicker 2. Agrodiesel, en calle 39 3234, teléfonos 2262 471848 y 2262 550856 Necochea. Don Francisco Maquinarias de Karina Kuls, agente oficial Pauni, Huber, Erca, Alfa, Brava, ruta 228 km 2, Necochea. Contacto WhatsApp 2262 567543, www.donfranciscomaquinarias.com, Facebook Don Francisco Maquinarias. Don Francisco Maquinarias, Necochea. Con Irrisur, garantice su cultivo con equipos de pivote Central Valley. Con Irrisur, mejore la ganadería con aguadas y bebederos. Con Irrisur, embellezca su parque o jardín con riego inteligente por goteo o aspersión. Porque Irrisur es agua donde usted la necesita. www.irrisur.com.ar. Acompaña junto al campo la Sociedad Rural de San Cayetano. 62 años junto al productor. Junto al sector agropecuario de San Cayetano y su región, Agronomía Los Sauces, distribuidor Innova de Bayer y de Calv. Agronomía Los Sauces, Avenida Apesteguía 146, San Cayetano. Teléfonos 02983 15 61 47 59 y 02983 15 41 62 31. Mail agronomialosauces@gmail.com. En La Dulce Cooperativa de Seguros somos especialistas en granizo, con más de 100 años de experiencia protegiendo los cultivos de nuestros asociados y brindando un servicio de excelencia en todo momento. Solvencia, nuestra garantía.
0800-222-6060. www.ladulceseguros.com.ar.
Ferias Ganaderos de San Manuel, más de 70 años junto al productor agropecuario de San Manuel y la zona. Hacienda, cereales, administración y venta de campos, veterinaria, seguros y venta particular. feriasganaderos@gmail.com. Ferias Ganaderos de San Manuel, 2261 49 80 32 o 49 80 12. REN TV, televisión digital por internet desde Necochea, Argentina para el mundo. REN TV, programación para toda la familia. www.rentv.com.ar. Junto al productor, Cooperativa Agropecuaria General Necochea, adherida a la Asociación de Cooperativas Argentinas, sede central en Necochea, planta de silos en Quequén y filiales en Mechongué, Balcarce, Lobería, Energía y Comandante Nicanor Otamendi. Fundación de Sanidad Ganadera del Partido de Necochea, Avenida 59 3627, teléfono 425960. Hoy las distancias se acortan, los tiempos se acortan, los procesos se acortan y nuestro nombre también. Por más que el mundo no pare de cambiar, hoy llamanos como siempre. Llamanos Guirá. ¿Cómo están? Vamos a hablar de soja y esta es una columna especialmente hecha para los amigos de Junto al Campo, esa gran comunidad que hay, que de productores, técnicos, que está justamente en la zona de la provincia de Buenos Aires. Y básicamente lo que queremos es tirar un mensaje que tiene que ver con este momentum agropecuario. Tal vez el mejor título sea Retomando la curva con la esperanza de siempre. No es mío, ¿eh? Este fue justamente el lema de la jornada de AgSoja de este año 2024, este seminario que es clave, tiene un mensaje fuerte porque retomar la curva quiere decir que una curva de producción que había crecido mucho y empezó a caer básicamente en área, ¿no? Y ahora aumenta. Bueno, de esto se trató este seminario de AgSoja con este mensaje. Y Rodolfo Rossi, ¿no? Su presidente lo dejó bien claro, dice, vamos a volver a la producción que teníamos hace 10 años, ¿no? Hablando un poco de lo que es esto, ¿no? Y otra de las cosas que él habla es, necesitamos que nos saquen las retenciones. Mensaje fuerte, sobre todo pensando en esto de, o se sacan las retenciones, o por lo menos ir pensando en alguna señal para el productor sojero, bajando aunque sea de a tramos, como se hizo en el gobierno de Juntos por el Cambio, ¿no? Bajando de a tramos, es 5%, etcétera, ir manejándolo. Lo interesante de este seminario es esta reflexión de quienes piensan justamente que este va a ser un año en donde cambia notablemente la ecuación. ¿Debido a qué, básicamente? Bueno, debido a dos cosas. A mí me encantaron dos elementos, quiero decir, me parecen muy interesantes para explicarlo, dos elementos. Uno,
es la potencial caída del maíz. Y sigo diciendo potencial porque en la medida que vamos entrando en maíz y vamos viendo que el clima puede ayudar a siembras tempranas, septiembre, octubre, nos vamos dando cuenta que muchos productores siguen firmes pensando justamente en sembrar maíz. De todas maneras, los números que van dando las bolsas hablan de entre 1,5 millones a, en algunos casos, 2 millones de hectáreas menos. ¿Quién se las va a llevar? Una parte se la va a llevar sorgo, ya está vendido prácticamente, podrán ser entre 300 y 400 mil hectáreas más. Otra parte se la va a llevar el girasol, que tiene más dudas respecto al área, pero que hay muchas ganas, digamos, en muchas zonas, sobre todo pensando de acuerdo a la magnitud que tenga la niña. El otro factor también es el aumento que hubo de trigo, y ahí donde juega este tema de, bueno, donde hay trigo, hacer un trigo soja y cambiarlo, el famoso doble cultivo. De todas maneras, el escenario de soja tampoco es un escenario que lo tiene todo lineal, ¿no? Precios que han caído, un sistema de comercio internacional que está en un momento complejo, precios deprimidos. Ayer justamente hacíamos una nota muy buena con la gente de AZ Group hablando de esto, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? La producción de Estados Unidos, lo que puede llegar a ser la potencial producción de Brasil, el crecimiento en la Argentina, digamos, todas variables que dejan dudas. En teoría, si nos ponemos a pensar, el año pasado tuvimos 16,4 millones de hectáreas de soja. Media, 31 quintales por hectárea, producción total cerca de 50 millones de toneladas. Primera proyección que surge, un aumento de 7,5% del área de soja. Eso nos llevaría más o menos a 17,7 millones de hectáreas este año. Producción 30,5, pensando en una niña débil. Producción total 52 a 53. Esta fue una de los avances que justamente hizo la Bolsa de Comercio de Rosario. Últimamente, y esto también lo veíamos con Diego Pazzi de AZ Group, 19,5 millones de hectáreas. Esto, por supuesto, recuerden lo que decíamos antes, va muy atado a lo que pueda pasar con la potencial, vuelvo a lo mismo, caída de maíz. De ser así, fueran 19 millones, pensando en 16,4 en la campaña pasada, y estaríamos prácticamente en un crecimiento bastante importante, ¿no? Cerca de un 10%, y ahí ya iríamos a 55 billones de toneladas. Un número, por demás, interesante. Vuelvo ahora al tema de retomando la curva con la esperanza de siempre. Y vuelvo también a esto que es la capacidad que tenemos los argentinos de volcar nuestro conocimiento, de volcar nuestra investigación, desde el INTA, desde CREA, desde las cadenas, desde lo que pasa también en APRESID. Hubo un panel de productividad y sostenibilidad, ¿no? Pero como desafío regional, hablando de las variables que determinan los paquetes tecnológicos en las regiones ovejeras. Y ahí saben que se habló, que es muy interesante, del concepto de brechas, algo que lo hemos tratado acá, ¿no? Brechas como el gran diferencial que hay entre el potencial que podemos tener y lo que realmente tenemos. Y fíjense un dato que me anotean acá, ¿no? Brechas de rinde a nivel país, 35%. Es decir, podríamos estar por arriba del rendimiento promedio. Brecha a nivel zona núcleo, es decir, una zona mucho más, con más intensidad de producción, 25%. El germoplasma está, tenemos un montón de criaderos. La semana pasada estuvimos justamente en el evento anual de GDM, del Grupo Don Mario. Hay muchas notas que van a ver dentro de Agrositio, también hablando con breeders, con investigadores, con gente de desarrollo. Y ahí aparece también el potencial que tiene que ver con fertilización, con manejo, con entender más los suelos que tenemos cada uno, y con esto que se está hablando también, o que se habló en el seminario de Axoja, que es productividad y sostenibilidad en un ambiente regional, trabajando con tecnologías emergentes, nuevas tecnologías, etc. Es decir, hay una brecha que podemos superar. Aparece un tema también, que también lo hemos hablado con Rodolfo Rossi como breeder, que es ¿cuánto más podría dar el germoplasma que tenemos? Se lo pregunté a Diego Renicoli, ingeniero agrónomo, hombre de desarrollo de Grupo Don Mario, y Diego Renicoli me dijo, mirá, el germoplasma está, no es que no está. El gran tema es la utilización de ese germoplasma, ¿no? La utilización de ese germoplasma. Y ahí lo que me decían justamente es este tema de
estamos utilizando germoplasmas viejos, es decir, no estamos generando la rotación suficiente de germoplasma. ¿Qué es lo que me quiere decir eso? Que bueno, que los productores en realidad siguen usando variedades viejas, no están utilizando las variedades nuevas que justamente tienen los criaderos de semilla. Bien, me voy de cámara en cámara acá con el señor director. Un elemento que me pareció muy interesante como para comentarles a ustedes también es la innovación y el conocimiento, el rol de la agricultura inteligente. Porque empezamos a hablar de ciencia de datos, empezamos a hablar de gestión de datos y ahí aparecen las grandes empresas muy preocupadas por esto. De esto se habló también en este congreso. Se gestionó o se planteó también el tema de la dirigencia política, de qué es lo que pasa también en la productividad y cómo lo ven las provincias en esto. Así que un panel interesante con la gente de Coninagro, de CRA, de Federación Agraria, de la Sociedad Rural Argentina, para ver un poco, bueno, si estamos diciendo que tenemos que potenciar el uso de germoplasma, tenemos que tener más inversión, tenemos que tener más análisis de suelo, tenemos que incorporar más tecnología, bueno, también qué pasa con las retenciones, cómo lo hacemos llegar hacia arriba. Por supuesto, hubo también, y esto quiero destacarlo, con especialistas de mercados, el mercado local y las perspectivas del mundo, que es algo que hoy ya se está viendo, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Sube? ¿No va a subir? ¿Qué pasa con los inventarios del mundo? Y hay también un debate muy interesante. Bien, queríamos hacerles llegar esto, un poco de idea de lo que está pasando con el tema soja, cómo se vincula con trigo, con maíz, qué es lo que están pensando los productores, qué pasa con el panorama también de genética y semillas, qué pasa con esta lógica de la investigación, la nutrición y este mensaje que me parece muy interesante. Ahí vemos imágenes de la gente en la Bolsa de Comercio de Rosario, en este seminario que es retomando la curva con la esperanza de siempre, es decir, con ese crecimiento productivo. Nos volvemos a ver con ustedes, la gente de Junto al Campo, acá desde Canal Agrositio. En Buck Semillas trabajamos para brindarle al productor las mejores variedades de semillas de trigo, cebada, avena y girasol. Para conocer el portfolio completo de nuestros productos, contactate con nosotros a través de WhatsApp 2262 23 50 45 o por medio de nuestras redes sociales. Sumate a nuestra evolución permanente. Buck, el apellido de la semilla. Hierros, Kirinsich, venta de chapas, caños y material de recupero. Además, compramos chatarra y retiramos en el campo. Inquietudes o mayor información en los celulares 22 62 64 73 06 o 22 62 47 20 10. Necochea. Junto al Campo, La Tranquera, artículos rurales, alambres, postes, varillas, tranqueras, molinos a viento y sistemas de electrificación. La Tranquera, artículos rurales, Avenida 59 esquina 108, latranqueranecochea@gmail.com. Contacto 2262 41 27 23. La Tranquera, Necochea. Dorrego López y Noves, Sociedad Anónima. Honestidad, transparencia, esfuerzo y responsabilidad, adaptándonos a los cambios y distintos escenarios que se plantearon a lo largo de tantos años. Dorrego López y Noves, Sociedad Anónima, trabajando durante 50 años por y para el campo. Acompaña a Junto al Campo Periodismo Agropecuario, filial Necochea de la Federación Agraria Argentina. Somos Coninagro, somos productores y agradecemos cada mañana el trabajo de nuestra tierra junto a nuestras familias y a quienes nos marcaron a fuego los valores de nuestra Argentina. La ruralidad y el espíritu asociativo nos sostienen una Argentina que quiere crecer y necesita vernos unidos. Coninagro, Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada. Acompaña Junto al Campo Proagro, promotora agropecuaria. Desde 1962
es una empresa dedicada a la comercialización de cereales, venta de insumos, transporte y siembra en la zona. Calle 550, número 790, Quequén. Teléfono 450411, email negocios@pro-medioagro.com.ar. Muchísimas gracias por la compañía y la atención. Si les ha gustado la propuesta, en una semana aquí nos juntamos.